buenos días. Una alegría volver a estar. Lo mismo digo. Aquí. Lo mismo digo. ¿Sabes que me despierto todos los días con ansiedad? ¿Tú? Sí. No me lo creo. Sí, pero no por mis propios problemas, que todos tenemos problemas, sino pensando en los desahucios, en la gente que es echada a la calle porque no puede pagar sus hipotecas, sus alquileres, y la sensación de injusticia social que eso me provoca me genera ansiedad. Entonces, hoy me gustaría que habláramos un poco sobre el sufrimiento, cómo gestionar el sufrimiento. Cosa muy importante, efectivamente. Porque está claro que el ascenso de un partido como Podemos es síntoma de que hay una indignación social y de que la población en general está reivindicando algo, el que ayuda, que se les preste atención, que se les den oportunidades laborales o educativas. Y mientras nos aclaramos políticamente, surge un nuevo concepto de política social, etcétera, va a pasar su tiempo, pero es muy importante dar el siguiente mensaje, que el individuo, la persona que está sufriendo y este sufrimiento lo está bloqueando, tiene que poner en marcha una serie de iniciativas psicológicas, de actitud, de cambio de enfoque, de redefinición de lo que es su posición ante sí mismo, la vida y la sociedad, porque si no, el propio sufrimiento bloquea a la persona y la destruye. Este es el tema. ¿Cómo gestionamos el sufrimiento? Vamos a ver. Sufrir vas a sufrir igual. Quiero decir, en la vida sufres, forma parte de la vida. El dolor que decía Junger es inevitable y irrenunciable, porque además forma parte también de la propia experiencia vital y te hace crecer por dentro. Claro, ¿realmente tan flojos somos hoy que el sufrimiento nos machaca hasta el extremo de autodestruirnos? Bueno, destruirnos, en fin. Sí, porque es una cuestión de falta de entrenamiento. Y el dolor se puede evitar. Te voy a poner un ejemplo fisiológico, médico, tal como lo entendemos. No te voy a hacer nada. Bueno. Estoy tranquilo. Hasta aquí estás seguro, luego ya no sé. Bueno, para poder gestionar el dolor psicológico, el dolor emocional, tenemos que basarnos en las experiencias que existen para el control del dolor físico. Bien, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué siente una persona cuando se zambulle en agua muy fría, a 2 o 3 grados? No te puedes imaginar. Bueno, si te lo puedes imaginar perfectamente. Pero, ¿cómo definirlo? ¿Cómo definirlo sin soltar un taco? Es un shock, pinchazos en todo el cuerpo, es un dolor general, es algo que incluso el shock térmico puede hasta cortar la respiración. Sí, es verdad. Pero en cambio los pingüinos están muy contentos en el agua fresquita. Ya. ¿Qué ocurre? Que ellos están entrenados. Entonces, en realidad, hace unos años estuve desarrollando una investigación sobre la gestión del dolor físico, de la percepción del dolor somático. Y lo hicimos con agua fría. En el Pirineo hay unas pozas de agua fantásticas, ahí se hace turismo rural, hay barranquismo, este tipo de cosas. Sí. Y en primavera, cuando viene el agua del deshielo, es un agua muy fría y ahí se pueden hacer experimentos muy interesantes. Entonces, pero bueno, pero qué crueldad. O qué bonito es conocer Aragón también, ¿no? Bueno, yo me he lavado la cara en uno de esos arroyos en el mes de mayo. Y es agua fresca, ¿eh? No sabes lo que es eso. Es un choque fuerte. Bueno, el experimento consistía en lo siguiente: en realizar una autosugestión sobre el concepto de calor, una relajación fuera del agua, en la cual te dices a ti mismo que tu cuerpo está relajado y caliente. Cuando se llega a ese estado mental, que es casi una pseudo-hipnosis, es un estado casi de trance en el cual la mente está enfocada en ese concepto, empiezas a introducirte en el agua fría muy despacio, por ejemplo, hasta los tobillos, y mantienes esa relajación con esa idea somatizada de calor. Y sales. Luego vuelves a entrar, pero ya hasta las rodillas. Y sales. La idea es no generar el escalofrío, sino mantener la actitud de relajación. Y cuando ya estás hasta el cuello de agua fría, te mantienes ahí unos segundos, respiras profundamente y luego sales. Te dejas exponer al aire, al frío, al aire, como 1 minuto.
y luego vuelves a entrar otra vez en el agua. La sensación térmica es de calor, como si estuvieras en una sauna. Entonces ya con esa sensación térmica de calor empiezas a nadar, a bucear, y lo que se percibe es un bienestar indescriptible. Al no haber hecho la reacción fisiológica de vasoconstricción, que eso es lo que produce el dolor, la vasoconstricción brusca, al no hacer esa vasoconstricción, el cerebro no registra dolor. Y el agua fría es como un bálsamo estimulante. Y la sensación interna es de calor, de bienestar, de placer. ¿Qué te parece? Esto en realidad no es para que ahora vaya usted corriendo a la poza del pueblo a meterse, sino para explicar cómo es posible el efecto físico, fisiológico, en fin, pero hay que de sufrimiento, bien. De dolor, domarlo, ¿no? Hay que hacerlo bien, porque si una persona no está... ¿A qué hora pasa? 1:30 había pensado, pero cuando quiera, sí. ¿Puede ser antes? Sí. 1:15. Vale, venga, fenomenal. Sí, entonces, hay que hacerlo con alguien, porque en el momento que hay una vasoconstricción brusca puede haber una insuficiencia cardíaca. Claro, las coronarias son arterias, se pueden cerrar, el corazón puede entrar en una taquicardia extraña y se puede fibrilizar. Exactamente. Entonces hay que hacerlo siempre con alguien que entienda el proceso y en un sitio donde no cubra más del cuello, con unos mínimos de seguridad. Luego, cuando esta técnica se aprende, se pueden llegar a proezas como la siguiente. Hay un danés que maneja estas técnicas y planteó el siguiente reto: ¿por qué no buceo 100 metros por debajo de un iceberg en el Ártico y salgo por el otro lado? En apnea. Y con un bañador, nada de neopreno, que eso es para mariquitas. No, el neopreno es para mariquitas. Así, a la brava, con un bañador en el Ártico, buceando por debajo de un iceberg. ¿Y salió? Sí, pero como el agua estaba tan fría, se le congelaron los ojos. Es decir, los humores vitrio y acuoso del ojo son unos líquidos gelatinosos, se congelaron. Entonces, como perdió la visión, claro, tienes que bucear viendo la lucecita que hay al fondo para poder... Claro, que si no... Entonces había unos buzos preparados, lo cogieron y luego se descongeló, recuperó la visión. Al descongelarse la recuperó. Sí, pero el hombre a qué nivel llegó que no tenía percepción de dolor. Bien, si este concepto, que es la relajación ante la percepción de dolor, se hace bien, el propio cerebro tiene recursos de interruptor nervioso para bloquear toda la percepción del dolor somático. Y esto es lo que se emplea en la psicoanestesia. Como ante una operación quirúrgica, incluso tan fuerte como la amputación de un miembro, se puede mantener la serenidad y la consciencia sin percibir dolor. Y estas técnicas se aplican también en el parto sin dolor. Y en el deporte, y en el atletismo. Bueno, yo he hecho atletismo, he corrido muchas maratones. Aquí en Madrid tengo 2 horas 49 minutos, en el año 95. Por si te quieres venir un día a trotar, Bueno, en la maratón, por ejemplo, cuando estás por el kilómetro 30 y poco, la musculatura protesta por la acidosis, por el ácido láctico, por el agotamiento propio de la actividad. Sí. El músculo empieza a notar una tensión, la fibra muscular se empieza a tensar, se contrae, pero no se descontrae. Y eso se percibe como un dolor como un pinchazo de aguja, muy parecido al de la sensación del frío, en agua fría. Y cuando tienes esa actitud de relajación, de relajarte, de dejar que el dolor pase, el dolor se desvanece y la fibra se estira. ¿Por qué? Hay un efecto reflejo. Acuérdate cuando éramos niños, cuando el famoso practicante nos ponía las inyecciones de penicilina. ¿Qué hacíamos con el culete? Apretar. Uy, nos va a doler, apretábamos. Claro, las agujas se rompían. ¿Qué había que hacer? Relajarse. Te relajabas y no te dolía. Y el practicante o el ATS que era listo te contaba una batallita que si el pato Donald lo seguía, y cuando estás contando tu aventura, claro, te la clavaba y no te dabas cuenta, por distracción. Si esto lo aplicamos al dolor emocional, es lo mismo. El dolor emocional, ¿qué te está indicando? Lo que te está es informando de algo que a lo que estabas apegado o con lo que estabas vinculado emocionalmente, un trabajo, un familiar, se va de ti, porque te lo quitan o se muere, se va de ti, hay un dolor. Ese dolor es informativo. Te informan de que algo afectivo ha sido desgarrado de ti. ¿Qué hay que hacer? Relajarse. Dejar que el dolor penetre, que penetre en el corazón emocional. Sí. Y entonces cuando el dolor penetra, ¿qué ocurre? Pues sufres, lloras, gimes, te desesperas, ¿vale?
pero solo son unos minutos. Pasa el dolor y luego queda una paz interior, porque la experiencia se ha integrado, se ha asumido. En el momento que ofreces la resistencia de esto no puede ser, porque a mí, fíjate, me voy a manifestar, porque voy a reivindicar, me voy a contratar a un abogado porque voy a montar un juicio, porque cada vez que ofrecemos resistencia nos bloqueamos emocionalmente a la vivencia de ese dolor y entonces sufrimos más, pero ya para toda la vida, porque eso queda como un trauma psíquico. ¿Y todo eso lo enseñáis en el instituto? En MIP Salud, aparte del trabajo estético de todas las consultas ambulatorias a nivel médico, en la parte del equilibrio cuerpo-mente, en lo que llamamos la psicosomática, tratamos de enseñar cómo liberar el sufrimiento que está reprimido de traumas antiguos y cómo gestionar el sufrimiento emocional de los problemas presentes. ¿Por qué? Porque si el sufrimiento no se integra, es decir, no se vivencia, al reprimirse, nos bloqueamos emocionalmente y entonces dejamos de sentir la alegría y la felicidad. Sales al campo o al retiro, hay una puesta de sol, unos pájaros que cantan, la belleza de las flores, y lo ves todo como cosas, no lo sientes como algo vivo. Pierdes la capacidad de sentir y como no te emocionas, no puedes ser feliz. Pues esto y más en MIP Saludo, lo que aprende uno. Ay. Fran Martínez, Muchas gracias. me has dejado impresionado con lo del danés ese, sumergible. Sí. Vamos a invitar a los televidentes de Radio Economía a que vengan a una sesión de tren autógeno para que vean cómo funciona esta técnica para gestionar el dolor Qué emocional. genial, muy bien. La semana que viene, el miércoles 25, tenemos 3 bloques, o 3 grupos, a las 11, 2 y 5 y media, que nos llamen al siguiente teléfono, 911 123 479, y seguro que van a aprender algo muy interesante. 911 123 479. ¿Qué te parece? Apuntarlo. Lo recordaremos el lunes, además. Y estás invitado. A ver Muchísimas cuándo gracias. vienes, A que ver qué aprenderemos tal. cosas interesantes. Sí, ¿Sí o no? Sí. sí, sí. En cuanto acabe un libro que tengo que entregar express, me voy a apuntar. A mí lo que me deja impresionar lo del danés sumergible. Eso de Y la verdad que es apnea. algo. ¿Cuántos Sí, minutos es verdad. puede estar una persona sin respirar? Los típicos buceadores que hacen apnea. ¿Cuánto? ¿Dónde está el récord? No A ver, tengo tira, no tira tengo al ni aire, la- no venga. tengo ni la menor idea. Tú dices, a ver, ¿cuánto podría estar yo sin respirar? ¿Yo? Pues yo, una persona, cualquiera de por aquí. No sé, minuto y 20. Mira, y un experto, No tengo ni idea. 7 minutos, 6 minutos. ¿7? Una barbaridad, 7 Te minutos sin pregunto, respirar. Yo Los creo que que menos. se sumergen en el Pacífico para coger perlas. ¿Cómo van a estar 7 minutos sin respirar, hombre? Bueno, el récord mundial está en 21. 21 minutos sin 21 respirar. minutos. Y con las cámaras de televisión encima. Un estadounidense. Pero tenía gallas en los sobacos o algo. Pero ¿cómo? fíjate lo curioso. Cuando estamos reteniendo la respiración, notas una agonía. El corazón entra en taquicardia, Sí. entra una sensación de asfixia. Da la sensación de que entras en colapso y que en cualquier momento te va a pasar algo horroroso. Y entonces es cuando respiras, porque dices, si Sí, no respiro me va a pasar algo. efectivamente. Bueno, pues no es por la falta de oxígeno, es por el exceso de CO2. Es decir, hay un exceso de CO2 en sangre, el cerebro lo detecta y dice, esto es malo. Y entonces hay toda una reacción fisiológica de supervivencia, pero no es por la falta de oxígeno. Entonces, con técnicas de relajación en este estilo que nosotros enseñamos, aprendes a dominar ese reflejo de supervivencia y puedes aguantar sin respirar hasta que se acaba de verdad el oxígeno. 21 minutos y puede que hasta más. ¿Qué te parece? Prueba científica. Personas que han tenido un accidente de coche y han caído con el Sí. coche a un río y han estado media hora por ahí abajo. Por ahí abajo sin respirar, luego los han reanimado y no han Y han tenido daño podido- cerebral porque claro. había oxígeno. Es increíble. Seguimos. Está dejando ahora. Fran Martínez, muchísimas gracias.